Muy buenos días, bienvenidos a esta primera transmisión del Sí, canal esto tiene un Trabaja en significado. Gato. Me lo hice con... Ya estamos al aire, Juan Carlos. Ya que intervino, pues bienvenido, Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos. Hola Andresito, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. En principio, muchas gracias por aceptar esta invitación, Juan Carlos, y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la señal del canal de YouTube de Trabaja en Gato. Quiero poner en contexto un poquito a las personas que hasta ahora llegan a la transmisión sobre este canal. Este canal es una iniciativa de un par de comunicadores, de profesionales de la comunicación que buscamos asesorar o digamos que dar respuesta a muchos de los integrantes de las personas que suelen presentarse a los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil o que buscan ganarse un puesto, una planta profesional o asistencial o técnica en alguna de las entidades del sector público en Colombia, por ahora. El día de hoy hemos querido hacer una entrevista con Juan Carlos Sierra, quien me acompaña en este momento. Juan Carlos ya nos va a explicar quién es él, nos va a hablar un poquito de su vida personal, de su trayectoria, de su vida laboral como exfuncionario del sector defensa. ¿Por qué hemos querido hacer esta entrevista? Básicamente porque en estos momentos las personas que conocen del tema sabrán que está cerrando, ya está como en su fase final el concurso que la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades del sector defensa hicieron para proveer plantas profesionales de carrera administrativa en las entidades del sector. Ya vamos a hablar qué es esto del sector defensa, vamos a hablar de algunas de sus entidades y sobre todo de las cosas que hay que saber para trabajar. Entonces, Juan Carlos, sin más preámbulos, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos en esta transmisión hoy sábado. ¿Por qué no arrancamos hablando un poquito sobre usted? Háblenos un poquito sobre su infancia, sobre su familia, usted que estudió, entiendo que es comunicador, que tiene algún posgrado, y háblenos un poquito, digamos, como de esta etapa de su vida hasta el inicio de su vida profesional. Muchísimas gracias Andrés, pues un saludo muy especial nuevamente para ti y para todas las personas que se conectan a esta transmisión. Yo soy comunicador social, periodista, me gradué en el año 2000. Vengo de una familia de militares, mi papá fue coronel del ejército, hoy en uso de buen retiro, y desde entonces he sentido ese amor, ese afecto, ese aprecio, digamos, por las instituciones castrenses. Sin embargo, digamos que por mi paso en la universidad, que fueron los 5 años, nunca se me ocurrió realmente entrar a trabajar en el Ministerio de Defensa, pero se dio la oportunidad sobre el año 2000. En ese momento, digamos, había una transición, una reestructuración en el Ministerio de Defensa y se dio precisamente esa oportunidad de ingresar particularmente a la oficina de comunicaciones, que hasta cuando yo entré era liderada por un coronel, incluso un coronel del arma de caballería del ejército. Y con la llegada mía llegamos varios civiles para reemplazar, digamos, uniformados que no tenían mucho manejo o como profesión la comunicación social. Entonces llegamos, digamos, en un momento especial de la historia en el año 2000, veníamos del tema del Y2K. Yo precisamente entré a trabajar en el tema de la página web. Yo había trabajando la página web que te voy a decir en el año 2000. No habían muchas páginas web en el país, pero digamos que yo adquirí cierta experiencia ahí y cuando llegué a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Defensa fue precisamente para potencializar la naciente página web del Ministerio de Defensa, que era muy básica y muy elemental. El tema militar fue una oportunidad maravillosa que me dio y sobre todo este mensaje que quiero desde principio a fin, que cuando tú entras a trabajar no solo en el Ministerio de Defensa, sino en alguna de las fuerzas o en alguna de las entidades del GECEP, debes tener claro que tienes que tener una vocación de servicio, porque se te va a exigir un poco más de cualquier funcionario público, de cualquier otra entidad del gobierno nacional, incluso territorial. Entonces, debes tener claro que debes estar sujeto a veces a sacrificar horas, fines de semana, de pronto un poco de tu horario laboral, pero con esa gran satisfacción de que estás sirviéndole al país, a la patria, como dirían los militares.
Entonces ese es como el plus, y por eso hay que tener muy claro exactamente que este no es como cualquier otro sector, este es un sector especializado, este es un sector, digamos, tradicionalmente cerrado, estoico, porque precisamente vas a estar trabajando constantemente 24 horas al día con militares y policías que tienen otra visión y otra proyección de nación, del país. Sí, ellos siempre están pensando en la defensa de la soberanía, en la búsqueda de nuevas garantías para la seguridad de los colombianos, y eso requiere un sacrificio, y uno como civil al entrar, digamos, a este sector defensa debe ir mentalizado en ese sentido. Bueno, primer consejo importante para las personas que nos ven: sabemos que hay muchas personas que fungen como encargados o como provisionales en sus cargos, se presentaron a los concursos y aspiran ratificar el cargo, es decir, hacerse dueños de la planta laboral. Pero también sabemos que hay otras personas que aspiran por primera vez a trabajar en el sector defensa, y muchas de ellas que desconocen estos aspectos que usted nos menciona, Juan Carlos: el compromiso, saber con quién se va a trabajar, qué piensan tanto los uniformados como el personal civil de estas entidades sobre los distintos temas nacionales. Es importante ir sabiendo en qué contexto vamos a trabajar para no desentonar, por llamarlo de alguna manera. Digamos que muchas de las personas que nos ven, Juan Carlos, desconocen un poquito el concepto de sector defensa. ¿Por qué no nos explica un poquito qué es el sector defensa? ¿Es solo el ejército? ¿Son solo los uniformados? ¿O incluye de pronto algunas entidades adicionales? Es muy clave y muy válida la pregunta que haces, porque muchas veces en el mundo civil tendemos a asociar las instituciones militares o castrenses con el Ministerio de Defensa. Entonces, normalmente la gente conoce mucho al ejército o a la policía, particularmente al ejército. Entonces dicen, allá los militares, allá los del ejército. Entonces, cuando tú entras a trabajar al sector defensa, y voy a hablar entonces de la sombrilla que se da desde el Ministerio de Defensa, que tiene, digamos, una planta para personal civil en la unidad de gestión general. Entonces ahí encuentras que el sector defensa está dividido en dos. El sector defensa está dividido en el sector central, que lo conforman el Comando General de las Fuerzas Militares y los tres comandos de fuerza, y en este país, con una particularidad especial, la Dirección General de la Policía Nacional. En cualquier otro país del mundo, la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y ha habido muchas, digamos, discusiones por el tema del conflicto armado. La Dirección General de la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa. Entonces, estamos hablando que el nivel central es el Ministerio de Defensa, como lo conocemos, Unidad de Gestión General, que es donde, digamos, estamos los civiles adscritos, y las tres fuerzas militares, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía, se encuentran las entidades adscritas y vinculadas. Son empresas a veces mixtas, a veces totalmente públicas, que incluso tienen más de 80 años, como la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. O sea, son incluso más antiguas que el hoy Ministerio de Defensa, que recordemos, antes de 1965 era la Secretaría de Guerra. Entonces, estas 18 entidades que conforman lo que desde hace más o menos unos 15 años se llama el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GESED, son empresas que de alguna manera apoyan de bienestar, de educación, de recreación prestacional de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional activos y en uso de buen retiro, o que tienen una asignación de retiro, ¿sí? Entonces, civiles, porque en estas entidades adscritas y vinculadas que pertenecen al GESED, encontramos más o menos unos 10.000, 12.000 empleos directos e indirectos, en su gran mayoría civiles, aunque la mayoría de estas instituciones o entidades están lideradas por militares o activos y policías o en uso. No importa si estás en nivel central o no importa si estás en nivel descentralizado, siempre vas a estar trabajando junto a un militar o junto a un policía. Entonces, esta es la primera gran división, ¿sí? Ya cuando entramos un poco más al detalle, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa Nacional,
el ministerio hoy en día está conformado por 3 viceministerios, ¿sí? Cuando yo entré, por ejemplo, había un viceministerio, Andresito, por allá en el año 2000. Sí, luego en unas sucesivas, digamos, reestructuraciones, hoy contamos con 3 viceministerios e incluso viceministerio. Y 2 secretarías, una secretaría general y una secretaría de gabinete, que digamos es de los pocos ministerios en el gobierno nacional que tiene esta figura de secretaría de gabinete. Es parte de la conformación del sector defensa, Andrés. Y seguramente por esto, Juan Carlos, es que se dio este concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil del sector defensa, precisamente para proveer de manera definitiva muchas de las plantas que por este tipo de reestructuraciones se van creando. Ese es básicamente el sentido de los concursos, ofrecer la oportunidad de que personas a través de la meritocracia puedan acceder a estos nuevos cargos que se crean en las entidades de la nación. Y recordemos que las entidades del sector defensa, como bien lo decía usted, Juan Carlos, hacen parte de estas entidades de la nación. Volvamos un poco a su historia y a lo que fue su rol dentro del ministerio. Háblenos un poquito, bueno, ya nos comentó que cuando usted llegó, usted se vinculó directamente con la página web. En el año 2000, cuando las entidades empezaron a preocuparse por tener página web, por tener canales virtuales, pero después de eso, ¿qué siguió? ¿Cuánto tiempo trabajó usted con el sector? ¿Qué otras actividades desempeñó? ¿Cuál era su trabajo y su función en el ministerio, Carlos? Bueno, Andrés, te cuento y retomando un poco lo de los concursos, que cuando yo entré en el año 2000 a la oficina de comunicaciones a manejar lo que en ese momento era la página web, recuerdo que ya estaba, digamos, en el tema de los concursos. Incluso yo tengo por ahí guardado el PIN que compré en esa oportunidad en un banco, creo que en el Banco Popular. Me costó como 18,000 pesos. No sé hoy cómo haré si me quiero presentar otra vez al Ministerio de Defensa, a esa planta. Lo primero es, definitivamente es necesario, digamos, a espacios del sector defensa, a nuevas oportunidades, a nuevas personas que llegan seguramente con ese espíritu de servicio a la patria, de espíritu de servicio a la nación, porque definitivamente en el Ministerio de Defensa y en general en el sector defensa, pues también se ha creado esa percepción del funcionario público, que entonces es flojo o es mediocre o no trabaja, digamos, al 100% de sus capacidades, y que con los años pues va bajando su rendimiento. Entonces es importante abrir estos espacios. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Yo en estos años, digamos, que tuve inicialmente la oportunidad de trabajar de la mano de estratégicas, y en la medida que se fue escalando, digamos, me fui enfocando hacia la parte de prensa y divulgación. Yo en varias ocasiones, digamos, en de estos más de 20 años, estuve de director encargado, pero pues digamos que mi fuerte siempre ha sido este tema de los derechos humanos. Me ha gustado trabajar con los derechos humanos, digamos, mi crianza con las fuerzas militares y la Policía Nacional. Como les decía al principio, yo soy hijo de militar, vengo de una familia de militares. Viví hasta los 15 años en batallones, es más, nací en una ciudad como Ocaña, cuando mi papá estaba de capitán en el batallón Santander. Entonces, digamos, he aprendido cómo tratar a los militares, cómo darles su respeto, cómo ellos tienen ese tema de la antigüedad, del respeto de ellos. Además, me fui preparando. Yo cursé 11 de corresponsales militares por allá en el año 99. De mi especialización en la Universidad Militar Nueva Granada, en la Agencia de la Nacional por allá en el año 2003. Y he hecho una serie de cursos, incluso en el exterior, enfocados hacia el tema de las comunicaciones y hacia el tema de los derechos humanos. Entonces, digamos que durante estos 20 años he visto
también pasar no solo 14 ministros de defensa, muchos comandantes generales, sino ver esos procesos internos. Yo te decía que cuando yo entré en el año 2000 había un viceministerio y una secretaría general que estaba activo. Hoy en día han abierto más pues, precisamente a los civiles y el tema de las instituciones sociales en la entidad, y que obviamente son importantes. Sin embargo, pues esto se presta a que con cada administración pues llegan unos personajes, y yo particularmente he sentido que muchas veces llegan simplemente a aprovecharse de la entidad o a aprovecharse de la institución o el prestigio del sector defensa, o que simplemente llegan a hacer hoja de vida, como para decir, trabajé en el Ministerio de Defensa, están por 6 meses, 1 año, y se van y es como si no hubieran pasado por el Ministerio de Defensa, sino por cualquier otra entidad pública. Y eso a veces duele porque, como les digo, aquí hay que tener cierto grado de vocación de servicio y sobre todo de sacrificio. Y el sacrificio de trabajar 24, 31 de diciembre, de no ver cuando nacen sus hijos. Lo viví yo, lo experimenté en carne propia con mi papá. Y entonces es algo que te demanda disponibilidad total. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, no sé si sepas, contamos con una prima de actividad, que es la que tienen los militares, o de disponibilidad, que nos, digamos, exige a estar disponibles 24/7, los 365 días del año, salvo, obviamente, los días que tengas de vacaciones. Entonces, muchas veces yo perdí sábados, domingos, digamos, trabajando hasta tarde, sacrificio, pero pues obviamente, como les digo, esto no es solo por dinero, no es solo por tener estabilidad, ¿sí? Porque definitivamente es un sector que brinda mucha estabilidad, pero siempre y cuando tú seas una persona que sepas del tema. Este es un tema especializado, esto no lo maneja todo el mundo, ¿sí? Se tiende a confundir, tienes que llegar a manejar una serie de terminología militar, tienes que llegar a manejar las siglas, porque los militares y los policías todo lo manejan por siglas, ¿sí? Entonces, tienes que empezar a familiarizarte y pues sobre todo, digamos, a estar dispuesto a dar un poco más, una milla extra. Juan Carlos, bueno, usted toca varios temas importantes. El de las siglas me llama mucho la atención porque sí, en el sector defensa, y es muy común que todo se maneje por siglas, los nombres de las dependencias, de las divisiones, de los batallones, de los edificios, algo que es muy común en otros países. Por ejemplo, en Argentina casi todas las universidades se manejan por siglas. Aquí no se habla de la Universidad de Buenos Aires, sino de la UBA. Se habla de la UDQ, que es la Universidad de Quilmes, y bueno, el tema de las siglas es algo que hay que conocer y a lo que hay que acostumbrarse. Y de eso vamos a hablar más adelante, como de ese día a día, de la jerga, de las maneras, de los protocolos, para no llegar y desentonar o no llegar y perderse. Pero usted nos tocó un tema importante, Juan Carlos, y es el tema de la prima. Esta pregunta la tenía más adelante, pero quiero formulársela de una vez, porque muchas personas están diciendo, bueno, ¿cómo son los sueldos? ¿Pagan cumplidos en el sector defensa? ¿Cuántos sueldos se reciben al año? Sabemos que se paga un sueldo por mes, pero a veces en algunas entidades se paga una prima completa en junio o solo media, una prima completa en diciembre o solo media. Por ejemplo, en la entidad pública en la que yo trabajo, nos pagan un bono por antigüedad cada la fecha que cumplimos el año. Bueno, sabemos que en todas las entidades públicas de pronto hay algunos beneficios. ¿Por qué no nos habla un poquito de estos beneficios para responderle a las personas del chat que están muy interesadas en el tema, Juan Carlos? Bueno, yo puedo decirles que particularmente el Ministerio de Defensa es el mejor empleador del país. Incluso el Ministerio de Defensa está por encima de las fuerzas que ya cerraron sus concursos, ¿no? El Ejército, la Policía. El Ministerio de Defensa paga muy puntual y muy cumplido, siempre entre el 26, 25 y 28 de cada mes. ¿Cómo se divide, digamos, el salario que uno recibe? Entonces tiene el sueldo básico, que va de acuerdo obviamente al grado que tú tengas. Está la prima actividad, que es cerca del 49%, creo que es de tu salario básico.
digamos, es un privilegio que tenemos los civiles únicamente en el sector defensa, que es un privilegio que tienen los militares y los policías. Además, tenemos el subsidio de transporte para ciertos grados y sobre todo el subsidio familiar, que es el que tienen los militares. Este subsidio familiar es del 30% cuando usted está casado, del 5% del primer hijo, del 4 hijos. Digamos que eso es un gran beneficio y al mes pues se ve reflejado en su sueldo. Eso es una gran ventaja que solo lo tiene el sector defensa. El tema de las primas, súper cumplidos, súper puntuales. Tenemos obviamente la prima de mitad de año, efectivamente medio sueldo. Tenemos del básico, tenemos la prima de vacaciones, que nos la pagan completa, los días de los 20 días, 20 días calendario, no hábiles, sino calendario. Y tenemos la prima de fin de año, que es un salario completo, ¿sí? Allá también se privilegia, digamos, la antigüedad, y se lo digo porque yo particularmente, después del año 15, empiezas a ganar la prima de antigüedad. Y a algunos grados incluso pueden tener una prima técnica que se paga a final de año. Esto ya es muy específico y muy puntual para unos casos. Igual es importante tenerlo. Normalmente el tema de pensiones y cesantías, sobre todo, se maneja con Caja Honor, pero tú tienes la libertad de tener tus fondos, los que quieras. ¿Cuál es la ventaja de Caja Honor cuando entras? Que es una de nuestras entidades del GESEL, pues que vas a adquirir los mismos derechos que tiene el militar o el policía que está ahí, que son los 3 modelos de adquisición de solución de vivienda. Entonces es un beneficio, es un ahorro, es muy importante. Entonces, por eso yo digo que el mejor empleador es el Ministerio de Defensa. Yo con el Ministerio de Defensa como entidad solo tengo agradecimiento, porque gracias a él fue que pude sacar adelante mi vida profesional y obviamente sacar adelante mi familia en muy buenas condiciones. Pero es importante tener en cuenta esto, porque particularmente después de que yo salí, pues mucha gente pregunta, ay, pero ¿usted cuánto ganaba? Entonces yo le dije, mire, yo hice el curso completo. Yo no llegué al Ministerio de Defensa en paracaídas. Yo cuando entré en el año 2000, ingresé al grado profesional, me acuerdo en esa época se llamaba PU6, profesional universitario sin experiencia. En esa época entré con ese grado y duré en ese grado muchos años. Y luego fui ascendiendo, gracias, digamos, a mi trabajo, gracias a las oportunidades que me da el propio Ministerio de Defensa, pues, por ejemplo, pude estudiar mi especialización. Digamos, el Ministerio de Defensa también tiene esas ventajas o beneficios, es que te apoyan a estudiar, te ayudan a pagar la universidad que estás haciendo, ¿sí? Tanto de posgrado como de pregrado. Algunos grados incluso tienen la oportunidad de que les apoyen a pagar los colegios de los hijos. Juan Carlos, y cuando tienes un hijo, por ejemplo, con alguna discapacidad física o mental, te pagan el colegio del hijo, ¿sí? No, buenísimo, ¿no? Es decir, es innegable que el sector defensa tiene unos muy buenos beneficios, no solo para el personal uniformado, sino para el personal civil también. Hacemos claridad, Juan Carlos, en que si bien su padre fue miembro de las fuerzas, usted es civil, ¿correcto? Correcto. Además, los colegios, los liceos del ejército, digamos que tienen fama porque son escuelas, son colegios donde además de formar al muchacho lo protegen mucho. Es decir, hay un buen acompañamiento en el tema humano, psicofísico, deportivo, etcétera, ¿correcto? Sí, de hecho yo salí de los liceos del ejército del Colegio Bachillerato Patria. Yo soy promoción en la 511. 94. Estudié los 2 años, digamos, allá en el Colegio Patria. Y claro, ya el colegio, yo recuerdo que cuando estuve estudiando primaria un año, le decían a uno el cuento de la libreta militar para los hombres. De hecho, los hombres son los que prestamos servicio militar en el colegio, o en mi época, los sábados, ¿cierto? De lunes a viernes el colegio es normal, mixto. Y los sábados los hombres íbamos a la escuela de infantería, en mi caso, también sé que acá en el sur, en la escuela de artillería, prestar, digamos,
las fases de mando y las fases correspondientes de instrucción militar. Entonces, digamos que los liceos del ejército son los más grandes, pero también obviamente están los colegios de la policía, como el San Luis, que queda acá en Bogotá, que es un muy buen colegio. La Armada también tiene un gimnasio y la Fuerza Aérea son mucho más pequeños. Pero digamos que precisamente, y esto se dio, digamos, con los años, por la necesidad de darle a nuestros militares y policías que tantas veces cambian de ciudad por los traslados cada año, cada 2 años, cada 3 años, pues era muy difícil que los chicos tuviéramos un cupo asegurado en los colegios públicos o en los colegios privados. Entonces esta es una gran ventaja y definitivamente también, digamos, es uno de los escenarios donde más el semillero para nuevos militares y para nuevos policías. Interesantísimo. Ahí está pues la información para las personas que aspiran o que van muy bien en los concursos. Sabemos que a estas alturas del proceso ya muchas personas tienen los puntajes suficientes para asegurar un cupo en las plantas de las entidades del sector defensa, pero ahí está la información. Nos preguntaban en el chat si estos beneficios o este régimen de pagos del que usted habla, Juan Carlos, es solo para el ministerio o también para otras entidades, por ejemplo, Hospital Militar, nos preguntaban. No, este régimen especial es para el Ministerio de Defensa, Unidad de Gestión General. Digamos que las entidades adscritas y vinculadas que pertenecen al GECET, como nuestro Hospital Militar, pero también, por ejemplo, la Defensa Civil, Caja Honor, que la mencionamos, manejan unos digamos, como les decía al principio, algunas son mixtas, otras público-privadas, otras entidades son, digamos, prácticamente con un énfasis industrial. Bueno, en general manejan otro tema en la parte prestacional y en la parte pensional. ¿Sí? Cuando yo te digo, por ejemplo, que ese sector descentralizado que está en el GECET tiene muchas ventajas, pero no son exactamente las mismas que hay en el Ministerio de Defensa, Unidad de Gestión General. Es más, estas mismas ventajas no las encuentras en las fuerzas. Si tú hoy trabajas en el ejército o en la policía, no es tan fácil que tengas la posibilidad, por ejemplo, de estudiar y que te apoyen en la universidad. No lo consigues, no es así de fácil. Le voy a decir que es lo que más luchan, por ejemplo, los militares y la policía cuando están en comisión. Los militares y los policías que ya tienen asegurado todo. O irse al Ministerio de Defensa para poder estudiar. Claro. Porque en las fuerzas tampoco los apoyan mucho en sus grados, en sus especializaciones, salvo cuando están haciendo unos cursos de ascenso. O a la Presidencia de la República por las primas. ¿Sí? Del resto, digamos, normal. Y en cuanto a los civiles, es la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa la que mejor condiciones tiene para cualquier civil, ¿sí? Porque incluso, pues obviamente, los contratistas tienen muchos privilegios. Son los mismos porque se reservan precisamente para los de planta o los de nombramiento provisional, o en este caso, los que vayan a ganar el concurso. Entonces yo te digo, es un muy buen incentivo aspirar a los concursos por esta estabilidad y por estos beneficios económicos, pero también de bienestar. Es muy fácil, por ejemplo, hacer buenos contactos y tener facilidades. Por ejemplo, no sé, si tú entras a trabajar al Ministerio de Defensa, te vuelves amigo, no sé, de alguien en el club militar o en el club de suboficiales. Entonces, si tú llegas a pedir en algún momento una cabaña porque quieras ir con tu familia, te ayudan. Y tenemos muchas empresas públicas y privadas que a los civiles nos dan los mismos beneficios que a los militares. Entonces tenemos unos descuentos, por ejemplo, para comprar carros, tenemos unos descuentos para comprar en supermercados de grandes superficies. O sea, hay muchos descuentos que son adicionales a los que podría decirse son los que se reciben mensualmente. Para usted bien sabe, Juan Carlos, que yo trabajo en una entidad que no oficialmente no es del GECET, pero sí digamos que es una aliada estratégica, es una gran amiga, que es la Universidad Militar Nueva Granada, que insisto, no hace parte oficial del GECET, pero es una entidad que siempre está ahí. Y sobre el particular voy a hacer 2 comentarios, no sin antes agradecer a Nabor Infante, quien es el encargado de esta producción, quien es el encargado de que nosotros podamos llegar a ustedes y quien pudo solucionar los problemas de conectividad que tuvimos al principio. Estamos en directo, por eso les pedimos excusas si tenemos algunas fallas en el sonido. Nabor se encarga precisamente de solucionar.
Volviendo al tema de la Universidad Militar, les recordamos que la universidad ofrece el 30% de descuento a todos los funcionarios del sector defensa, funcionarios de planta, tanto civil como uniformado, como a sus cónyuges e hijos menores de 24 años, 30% de descuento, que sumado de pronto a otros descuentos como votación, etcétera, puede convertirse en un 40, un 45% de descuento en una carrera universitaria. No es un detalle menor. Me enorgullezco de comentarlo en este escenario, pues que no es laboral, pero que sí se da la oportunidad para hablar de la universidad, la entidad donde yo trabajo y donde, al igual que usted, Juan Carlos, he podido, digamos, cumplir muchas metas personales y laborales. Y sobre el particular, quiero que retomemos la foto, Nabor, por favor. Hay una foto por ahí rondando mientras usted hablaba. Bueno, no sé si la podemos ampliar, no se alcanza a ver, pero ahí hay dos personas en el centro, una de pie con gorra y otra agachada, que somos usted y yo, hace unos cuantos años. Esta foto se tomó en Cartagena, en el marco de una serie de visitas, de lo que se llamó en ese momento el grupo de prensa del GECET, que me parece un tema importantísimo para hablar, para mostrarles a todos los aspirantes o a todos los interesados cómo es que las entidades del sector defensa trabajan unidas y se apoyan no solo para formar, para capacitar, para generar alianzas, para facilitar el trabajo de las personas. Hablemos un poquito de esta iniciativa que se llamó en su momento Grupo de Prensa del GECET, Carlos. Sí, Andrés, esa foto trae buenos recuerdos, fue una buena época. Nosotros hace más o menos unos 10 años, por iniciativa de la Dirección de Gestión Empresarial del Viceministerio del GECET, porque precisamente el GECET tiene un viceministerio que es el encargado de articular esa sinergia que debe haber entre las entidades. Creamos la figura del comité editorial del GECET, que básicamente lo que hacía era reunirnos mensualmente, inicialmente aquí en Bogotá, a los jefes de prensa o comunicaciones de las 18 entidades, para primero recordarles que éramos un solo sector, que lo que le pasa a una entidad le afecta a todo el sector. Y entonces la importancia de, a nivel de imagen, de comunicaciones, de reputación institucional, era importante trabajar unidos y de la mano, con un solo norte y con una sola, digamos, visión, que es apoyar la labor de la fuerza pública para que la fuerza pública pueda cumplir su misión constitucional de salvaguardar pues la seguridad de todos y defender la soberanía nacional. Y digamos que también con el paso de los años se creó esa buena práctica de ir a conocer las entidades en persona. Entonces hacíamos las diferentes visitas, recuerdo muy especialmente la visita a al campus universitario de la militar allá en Cajicá, que es de las experiencias más bonitas. Recuerdo mucho el museo que tienen allá. Yo soy amante de los museos, soy amante de la historia y me acuerdo mucho de ese museo. Muy bonito, la verdad, de las radiocomunicaciones y toda esta cosa. Y como teníamos varias de las entidades con sedes en diferentes ciudades, pues tuvimos la oportunidad de ir a nuestro astillero de Cotec Marketing en Cartagena, la corporación de alta tecnología, pues digamos de tan largo el nombre de la entidad que ya no me acuerdo, Cotecmar, y estuvimos allá en Cartagena, y esta buena práctica se replicó también, por ejemplo, no sé, en Sogamoso fuimos a la fábrica de Soacha, de Sogamoso de Indumil, también visitamos las 3 plantas de Indumil en diferentes momentos, y así precisamente para que el periodista o el comunicador de cada entidad también supiera cómo se hacen los procesos en cada una de las entidades. Y era también la oportunidad para que el dueño de casa o el anfitrión pues mostrara todas esas capacidades que tenía su entidad. Entonces, sí, un recuerdo muy especial, y ese básicamente era el sentido de este comité editorial del GECET. Es muy importante, y quise traer a colación esto, Juan Carlos, más que por mostrar la foto, que quería mostrarla, por el hecho de que todos ustedes entiendan que vincularse con el sector defensa no es solo adquirir un trabajo, no es solo tener la estabilidad de un trabajo serio, que yo sé que es tal vez lo que más nos interesa a todos los que en algún momento participamos en un concurso, sino que es también la oportunidad de ingresar a trabajar en un sector que es muy colaborativo, que trabaja de la mano y donde hay una serie
de entidades que pueden ayudarnos a tener beneficios en temas de bienestar, en temas de familia, en temas de estudio, proyección social, etc. Nos están preguntando mucho por la movilidad al interior del ministerio. Nos preguntaba alguien, hombre, yo me presenté a un cargo asistencial, ¿qué posibilidad, pero soy profesional especializado, qué posibilidad hay de ascender? Recuerden que toda provisión de empleo siempre es a través de concursos. Eventualmente y según las necesidades, en algunas entidades se pone en figura de encargo o de provisional a alguna persona para ocupar un cargo. Pero es mejor que siempre esperemos a que salgan los concursos, que concursemos y que tratemos de ganarnos los cargos en franca lid, para no depender de pronto de algunas oportunidades que si bien están presentes, pues son muy escasas. Bueno, Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de las formas, de las maneras, de los protocolos, de los comportamientos. Como usted bien lo decía, ingresar a trabajar al sector defensa, alguna de sus entidades, es entrar a trabajar con personal uniformado o con personal retirado. Muchos de los directores, de los gerentes, de los directivos de estas instituciones son personas que fueron uniformadas y que hoy hacen uso de buen retiro. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo son las maneras? ¿Cómo es el protocolo? Es importante, digamos, aprender a leer en las charreteras, ¿qué se llaman? Los signos de identificación, digamos, que diferencian a un general de un coronel, o qué pasa si yo a un coronel le digo teniente. ¿Cómo es este, digamos, manejo protocolario al interior de las entidades, Juan Carlos? Yo creo que es importante, obviamente, no solo aprenderse por obligación, sino por necesidad, sino por ser respetuoso los grados y los distintivos militares. Para el militar, digamos, ganarse una estrella o una barra son años de esfuerzo y de sacrificio. Y eso hay que reconocérselo al militar. Yo no estoy diciendo que seas de esas personas que llega y a todos los uniformados les dices mí. Yo digamos que por mi formación sí le decía mi coronel, mi general, aquí eso no es obligación. Pero siempre he tenido claro que ellos tienen un plus a diferencia de cualquier otro civil y ese es ese servicio a la patria. Y eso hay que reconocerlo y hay que respetarlo. Ese protocolo militar y policial hay que respetarlo. Entonces la recomendación es sí, hay que aprenderse esos grados y distintivos militares. Y finalmente, digamos que el trato con los civiles sí va de acuerdo a cada profesional. Porque ahí hay de todo igual que en cualquier otra entidad o en cualquier empresa o institución. Con sus compañeros, ni siquiera militares o policías, con cualquier otro compañero, pues no van a tener el mejor ambiente. Pero si tú entras de la mano siendo unos respetuosos con nuestros militares y policías, sea el grado que sea, Andresito, sea el general más antiguo o sea mi sargento primero, en donde esté, bien sea en la guardia, en la garita o en la oficina más grande, todos merecen un respeto y respetamos ese uniforme que ellos cargan, que ellos portan, ¿sí? Entonces, pero tú eres el que con tu trabajo te ganas tu respeto, ¿sí? Yo siempre le decía a mis compañeros comunicadores, nosotros los comunicadores debemos ganarnos nuestro puesto con trabajo, demostrando lo que somos capaces, no solo que nos llamen cuando tenemos una crisis, que venga acá el periodista, ahora sí, por fin, no. El profesionalismo se demuestra día a día y asimismo, pues, las relaciones tanto con militares, policías, como demás compañeros civiles. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Juan Carlos, en que no hay como el respeto a los compañeros para uno mismo ganarse el respeto. Y más en algunas carreras que de pronto no son tan reconocidas como otras. De pronto en nuestra sociedad al médico, al ingeniero, al abogado se le tiene un poco más de consideración que a otros profesionales, pero finalmente es el trabajo el que habla de cada uno de nosotros. Juan Carlos, algo que nos preguntaban mucho antes de hacer la transmisión, y es algo que usted empezó comentando en la charla, y es que usted nos comentaba que es hijo de un coronel del ejército en uso de buen retiro. Y es común encontrar en estas entidades, en la
Universidad Militar, en Cotetmar, nos están saludando de DIMAR, nos están saludando de Hospital Militar. Encontrar no solo uniformados o a ex uniformados, sino a sus parejas o a sus hijos. Y esto da mucho que pensar. Una pregunta muy directa para una respuesta muy concreta. ¿Es necesario ser hijo de uniformado o esposa o hijo de uniformado para poder trabajar en el sector defensa? Esa pregunta es muy importante y efectivamente digamos que a nivel externo podría llamarse que es burocracia o que hay un trato preferencial. Sin embargo, y en el caso particular mío, digamos que era confiabilidad y sobre todo conocimiento. Cuando yo ingresé, digamos, en la época mía, los estudios de seguridad no eran tan exhaustos como lo son hoy. ¿Sí? Y el hecho de venir de una familia militar daba cierta tranquilidad a los militares y a los que manejan ciertos niveles de clasificación, ¿cierto? Entonces daba cierta confiabilidad. Desafortunadamente, claro, se ha prestado para abusos y desafortunadamente no es solo en el sector defensa, sino en todo el sector público. Entonces no era obligatorio, no es, digamos, algo que se pueda ver bien por fuera, pero sí en su momento ayudaba, ¿sí? Para no arrancar de cero, por decirlo así. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota y es de todos los ministros con los que yo trabajé, recuerdo muy particularmente al ministro Juan Carlos Pinzón, porque él es hijo de militar, pero él hizo toda su carrera por fuera del sector defensa. Él es economista, trabajó en el Banco Mundial y en otras entidades privadas y terminó sirviéndole al país en el Ministerio de Defensa. Y cuando llegó, no llegó a aprender. La mayoría de los ministros, él incluso llegó primero como viceministro, llegaban a aprender, no tenían ni idea que era una división, una brigada, no sabían que era un sargento, como tú decías, o cuál es el uniforme del ejército, de la armada, porque todo el camuflado pues lo veían igual. Entonces ya llegaba con ese plus, con ese conocimiento previo, y eso ayudó significativamente, pues, cargos que ingresan las personas por meritocracia. También se ve eso como un plus, ¿sí? Tanto el tema de la seguridad, que tú vienes, pues, digamos, de una familia que aprecia o quiere a las instituciones castrenses, que conoces cómo tratar con ellos, y también, obviamente, porque no vas a arrancar de cero. Esto es un mundo nuevo. Yo quiero que sepan que esto es un mundo nuevo, llegar a aprenderse ustedes a ver el país de una manera distinta. Ustedes ya no ven el país como región Caribe, región Pacífico, región Andina. No, ustedes se van a armar en su mapa mental. Van a ver, es aquí la primera división, aquí está la regional 8 de policía, y todo lo van a empezar a ver es así, ¿sí? Cuando ustedes estén con otras personas, ustedes van a ver que los temas que ustedes manejan son distintos a los demás. La gente tiene sus propios problemas, pero tú cuando trabajas en el sector defensa, tus problemas son además los del país. Estás pensando en el aumento del narcotráfico, en el aumento de la extorsión, estás pensando en cómo disminuir, por ejemplo, el tema de las minas antipersona, o sea, cosas que para cualquier otro ciudadano a pie no te interesan, pero tú, dentro de tu propia responsabilidad y dentro de tu propio manejo de los temas, ya se vuelven temas tuyos. Entonces vas a ver ese significado de nación mucho más amplio que nunca. Vas a llamarle a Colombia tu patria. Oiga, qué bonito, qué bonitas palabras y qué importante y qué interesante que las personas que están aspirando a un cargo, sobre todo aquellas que nunca han trabajado en el sector defensa, pues empiecen a hacer como ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, que seguramente va a ser lo que les va a permitir, digamos, no solo desempeñar muy bien su labor, sino gozarse el trabajo. Porque en medio de todo, la problemática y lo complejo que puede ser el sector, pues digamos que es un sector donde se trabaja muy a gusto y uno se puede, como empleado, gozar el trabajo. Nos están preguntando mucho sobre algo que usted mencionó, Juan Carlos, es el famoso estudio de seguridad. En este momento del proceso, cuando ya estamos a un par de semanas tal vez de la publicación de las listas de elegibles, muchas personas tienen dudas sobre el estudio de seguridad, sobre todo aquellas que nunca han pasado por uno. Háblenos un poquito de estos estudios de seguridad, ¿en qué consiste? ¿Vienen a mi casa, me llaman, hablan con mis amigos, me ponen un espía? ¿Cómo funciona el famoso estudio de seguridad?
Bueno, yo lo que te puedo decir de los estudios de seguridad es lo que he escuchado. Yo eso lo maneja directamente en las oficinas de personal y en el caso del Ministerio de Defensa, la oficina de talento humano. Obviamente, digamos que es un requisito porque, vuelvo y digo, trabajar en el sector defensa tiene, así como tiene unos sacrificios, pues también tiene unos requisitos importantes porque vas a llegar a manejar información sensible para la seguridad nacional. Entonces, esto es fundamental y esto nos diferencia a cualquier otro sector, ¿cierto? Entonces, este estudio de seguridad, pues dicen, como tú bien lo dices, que hay una visita a la casa, que hablan con las personas conocidas tuyas y que pues miran en términos generales cómo es tu comportamiento, tus antecedentes, si tienes alguna situación anterior a este trabajo, y eso entra pues precisamente a esa revisión de aspectos de seguridad. Realmente ahí no tengo mucho más que contar. Precisamente ese es un estudio de seguridad, no es muy práctico andar hablando de él previamente. No, simplemente que se preparen y sigan las instrucciones. Muy seguramente les dirán qué hay que hacer en el famoso estudio de seguridad. Juan Carlos, últimas dos preguntas y terminamos. 9:52. Nuevamente agradecerle a Nahor Infante, nuestro productor, la persona que nos hace posible llegar a ustedes y que ha solucionado de pronto algunos de los problemas de conexión. Les queremos pedir el favor a todos que se suscriban al canal. Esa suscripción a nosotros nos ayuda a seguir trabajando y la idea es pues seguir haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de videos. Si tienen alguna sugerencia, crítica, duda, no tan duro, pasito, pero en la caja de comentarios no la pueden dejar. Últimas dos preguntas, Juan Carlos. La de los beneficios la vamos a dejar para el final. Antes de esa pregunta, quiero hablarles sobre algo, preguntarles sobre algo que me llamó mucho la atención, o que me llamó mucho la atención cuando yo empecé a trabajar en la Universidad Militar. Yo no vengo de familia militar, no tengo familiares militares y realmente mi desconocimiento del sector era total. Cuando, por casualidades de la vida, entré a trabajar a la Universidad Militar. Me llamó mucho la atención la terminología, la jerga. Palabras como ponchera, palabras como estafeta, palabras como comando. Háblanos un poquito, así muy rápidamente, de esta terminología, de lo más común, de las palabras que más suelen de pronto desubicar a los civiles que llegan al sector defensa. Bueno, realmente digamos que esa es la terminología militar, es la parte jocosa, por llamarlo así. Entonces tenemos la parte formal que, por ejemplo, a ti no te dicen, voy a ir a hablar con el comandante de la Armada. Simplemente dicen, voy donde Coar, o voy donde Secar, o voy a la BR-18, o voy al Batón de 25, ¿sí? A la FUDRA, bueno, la gente conoce la FUDRA. Y ya lo que tiene que ver con estos términos, por ejemplo, de mi ejército, Lanza, el lancero es uno que obviamente uno de los que muchos adquirimos con cariño, que es el compañero así, el llave tuya, el parcero, pues llamarlo así también a lo colombiano. Y claro, la ponchera y tantas otras, los hoches, que es cuando estás mal de tiempo, descriteriado, que es esa persona entonces que hace las cosas mal hechas, y en fin, en este momento no recuerdo más, pero que vas adquiriendo ahí con el tiempo. Estafeta, ¿qué es una estafeta, Juan Carlos? Bueno, realmente estafeta es aquella persona que lleva los documentos de un lado al otro, es lo que conocemos como el mensajero. Entonces, ahí es el estafeta. A mí, recién llegado, me dijeron, vaya a buscar la estafeta. Me dejaron groggy, me dejaron loco. Duré 3 horas buscando la palabra en el diccionario. Bueno. Y recordemos que en las entidades del sector defensa no hay secretaría general, sino hay ayudantía, ¿no? En los comandos. En los comandos. En los comandos y en la dirección general. Digamos que en el Ministerio de Defensa, Unidad de Gestión General, sí está la figura del secretario general. Y digamos que, por ejemplo, el despacho del ministro tiene una ayudantía que finalmente hace las funciones de la ayudantía en los comandos de fuerza. Que es más bien como el secretario privado, tal vez, ¿cierto? Sí, digamos que ahí en el despacho hay varias clasificaciones y hay otra que es también el secretario privado. Perfecto. Muy importante, desde que lleguen, prestar mucha atención y estar preguntando siempre sobre los términos, porque como lo dice Juan Carlos, es como la parte jocosa del trabajo, pero
les puede hacer perder tiempo, sobre todo a las personas que son nuevas. Y para finalizar, Juan Carlos, ya con esto cerramos el espacio de hoy. Hablemos un poquito de las ventajas, de los beneficios. Ya usted nos hablaba de pronto del tema de sueldos, no creo que sea necesario reiterar en eso, porque recordemos que los regímenes salariales pueden cambiar de una entidad a otra. No es igual, como lo explicaba Juan Carlos, en el ministerio que, por ejemplo, en Cotecmar o que en Sociedad Hotelera Tequendama o Satena, Hospital Militar, bueno, las 18 entidades del sector defensa. Hablemos un poquito de los beneficios. Ya decimos, por ejemplo, que al personal civil, uniformado, cónyuges e hijos tienen 30% de descuento en la universidad militar, en todos los programas, ¿no? Si partimos del hecho que estudiar medicina en la universidad militar vale casi 12 millones, siendo una de las más baratas, pues el 30% es una cifra más que significativa. Pero sabemos que hay otro tipo de beneficios. ¿Por qué no lo recordamos rápidamente, Juan Carlos? Bueno, digamos que a nivel particular en el Ministerio de Defensa los beneficios constantemente se hacen a través de unas alianzas o convenios con diferentes entidades públicas y privadas. Estos normalmente se manejan de manera anual, se renuevan o no se renuevan. Entonces tenemos instituciones bancarias, comerciales, para adquisición de productos y bienes y servicios, y otras entidades, digamos, como tú lo mencionas, como la Universidad Militar. Por ahí hay otra universidad también con la que se tiene también buenos convenios. Y entonces estos son, digamos, los plus, los que no están, digamos, permanentemente en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la Dirección de Bienestar y en las fuerzas, pues las direcciones también de familia y de bienestar, pues están constantemente actualizando estos bienes. No, en este momento no te podría decir, la última vez que yo revisé eso, que fue como en enero de este año, habían cerca de 200 alianzas o convenios que nos permitía tener un acceso, ¿sí? Algún descuento especialmente, por ejemplo, para ir a los parques como Panaca, o pues obviamente incluso para entrar a museos o a salas de cine. Eso depende igual la categoría, y eso los están actualizando constantemente, entonces simplemente hay que estar es pendiente de eso, Andrés. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que ya llegamos al final de esa charla por el día de hoy. Sabemos que hay muchas dudas sin resolver. Lo importante, pues sí, es que vayan conociendo, que traten de ver videos como esos, que traten de hablar con personas que hayan trabajado en el sector para que puedan ir solucionando sus dudas de cara a un eventual nombramiento. A las personas que están aspirando a un cargo, mucha suerte, les deseamos lo mejor, ojalá se les den las cosas. Juan Carlos, mil gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta charla tan amena. ¿Alguna palabra de cierre de pronto? Sí, claro, Andresito. Como les dije al principio, quiero que esto quede al principio y al final, y es cerrarlo. Aquí nosotros tenemos que tener una vocación de servicio, y es la mejor oportunidad para servir al país, porque lo que tú haces, no importa en dónde estés en la dirección de finanzas del ministerio o estés en cualquier oficina de control interno de las fuerzas, lo que tú haces va a estar beneficiando a esa persona que lucha todos los días para darnos mejores condiciones de seguridad, para que este país progrese cada día, así sea un poquito más. Entonces tú vas a estar haciendo un aporte directo al país, entonces tienes que ir mentalizado a hacer ese sacrificio en muchas ocasiones. Ojo, ahora no se vayan entonces a estrellar con el tema de la disciplina. Aquí, como en las funciones de los militares, así como se tienen sus beneficios, pues también se adquieren ciertas normas. Hay que ser puntuales, hay que ser profesionales, hay que ser cumplidos, hay que hacer las cosas bien hechas, pulidos, ¿sí? Entonces, es un nivel de exigencia mayor, es a lo que voy yo. Entonces, eso no es simplemente para ingresar y echarme a las petacas, todo lo contrario. Ahí es donde tú vas a dar tu mayor potencial, y ahí es donde más se te va a exigir, porque además todos los colombianos, incluso yo que estoy ya por fuera del sector defensa, estamos mirando lo que hacen ustedes. Así que los invito a que sigan ahí perseverando para ingresar al sector defensa, y mucha suerte, que la fuerza los acompañe. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Nahor Infante por la producción de este espacio. A todos ustedes los invitamos a suscribirse al canal, a darle like y acompañarnos en futuras transmisiones. Un abrazo a todos y feliz sábado.